Hola, buenas a todos. Vamos a ver hoy el punto 5, el humanismo, una revolución cultural. Dentro del tema 7, el nacimiento del mundo moderno. Vimos ya por qué se considera el siglo XV como el inicio de la edad moderna, el ejemplo de la monarquía de los reyes católicos como monarquía autoritaria de reyes fuertes que se han impuesto a la nobleza, la expansión europea a partir del siglo XV con los portugueses y los castellanos, buscando nuevas rutas hacia Asia, buscando el rico comercio de especias seda que había en Asia. Vimos en el último vídeo la América precolombina, los principales pueblos que había cuando llegaron los españoles a América, los aztecas, incas y mayas. Y vamos a ver la revolución cultural que supuso el humanismo, el cambio de pensamiento que apareció en el siglo XV, que hace que se ponga en valor de nuevo al hombre, como en la cultura clásica, como en Grecia y en Roma. Bien, este humanismo es un movimiento que cambió la historia del hombre en el siglo XV. Es una corriente cultural, como os pongo aquí, una forma de pensar nueva que cambia la forma de pensar. En este humanismo se redescubre la antigua Grecia. Os voy a enseñar un cuadro de Rafael, que es la escuela de Atenas. Esto está pintado en las estancias vaticanas, es un fresco, es un muro pintado. Y en él Rafael, aparte de hacer un uso, una maestría sin límite, ¿no?, sobre la perspectiva, la composición de la escena, los diferentes planos dentro de ella, ¿vale? Aparecen diferentes situaciones en diferentes planos. Tenemos aquí un primer plano, aquí en segundo plano un marco arquitectónico con sus volúmenes, su profundidad, algo que tiene realmente mucha maestría, ¿no? Aparte de todo eso, el tema en sí es importante para lo que os quiero decir, para lo que os quiero comentar. Son sabios de la antigua Grecia, ¿vale? Han representado diferentes sabios de la antigua Grecia porque en este momento de la historia, en el siglo XV, se va a volver la mirada hacia Grecia y Roma, porque se quiere recuperar el saber de la antigüedad. Los humanistas consideraban que la Edad Media había sido una época de freno a la cultura europea y que los grandes logros se habían dado con Grecia y con Roma, ¿vale? Diferentes épocas, la época helenística, la época imperial, la época clásica de Grecia, de Atenas y Esparta, ¿vale? Entonces ellos vuelcan su mirada hacia esos autores. Y además ellos quieren conocer las fuentes de primera mano. Quieren ser los que cojan esas obras con las menores traducciones posibles, con el texto lo más original posible y conocer lo que enseñó Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿vale? Los grandes sabios de la antigüedad. Entonces, para eso tienen que estudiar esas lenguas antiguas y se convierten en helenistas, que conocen el griego clásico, latinistas, hebraístas, o sea, estudian los textos judíos, los textos romanos y los textos griegos. Son importantes en esa función de redescubrir la antigüedad los sabios que llegan desde Bizancio en 1453, cuando los turcos tomen Constantinopla. Esos sabios griegos, algunos marcharán hacia lo que luego será la Rusia de los zares y buena parte de ellos irán hacia Italia. Pues esos sabios bizantinos harán, o serán uno de los factores que harán que se acelere la aparición del Renacimiento. Entonces tenemos eso, que es redescubrir a Grecia. Y al redescubrirlo, se desarrolla de nuevo un concepto de pensamiento, una forma de pensar que llevaba muchos siglos olvidada. En la Edad Media lo más importante era Dios, el teocentrismo. Todo giraba en torno a Dios y todo era de una determinada manera porque Dios lo quería así. Ahora eso va a cambiar y con el Renacimiento y el humanismo se va a volver al antropocentrismo, ¿vale? Antropos tiene que ver con el hombre, ¿vale? El antropocentrismo es lo que gira en torno al hombre y se opone al teocentrismo medieval. ¿Qué quiere decir que todo gira en torno al hombre? Pues que el hombre, para los humanistas, es la más bella y la más perfecta criatura, ¿vale? Capaz de entender el mundo que le rodea y de entenderlo con la razón, con el dictado de su pensamiento, probando sus hipótesis y convirtiéndolas en teoría, intentando actuar en ese mundo que le rodea. El hombre es capaz de todo, es el centro de todo, es la más bella criatura creada por el humanista. Supone un gran cambio, que en la Edad Media el teocentrismo frenaba la ciencia,
La ciencia no avanzaba lo que podía avanzar porque no había por qué buscarlo. ¿Vale? Las cosas eran así porque Dios lo quería de esa manera. ¿Vale? Entonces muchas veces la Iglesia hacía de freno de la ciencia. Ahora se va a liberar de esas cadenas el pensamiento y se va a dar esa revolución cultural. Se va a avanzar muchísimo en muy poco tiempo. ¿Vale? Bien, os lo pongo aquí, ¿no? Que la idea del antropocentrismo es que el hombre es el centro de la naturaleza y es libre de actuar y capaz de razonar. Todo esto lleva a que aparezcan una serie de figuras humanistas. Pongo que Erasmo de Rotterdam, que estaba en la zona de Holanda, que entonces era Flandes, ¿vale? Tomás Moro, en Inglaterra, Nicolás Copérnico, nació en el reino de Polonia, pero hay cierta polémica en si era étnicamente alemán, porque es cierto que hablaba alemán, era lo que luego se llamó Prusia Oriental, territorio que se disputaron entre Polonia. Bueno, eso es política, vamos a dejarlo. ¿Vale? Lo que sí está claro que es un humanista. En la época de Lorenzo Valla, por ejemplo, en Italia. Por ejemplo, en España, Luis Vives, que fue un valenciano de origen judío, que tuvo que buscarse la vida fuera y también se lo rifaban fuera, porque era un gran pensador. Entonces, las grandes universidades querían tenerlo. Estuvo en Lovaina, en lo que era Bélgica, y entonces era Flandes, estuvo en Oxford, clase, ¿vale? De hecho, muy cercano a Enrique VIII y a Catalina de Aragón, la que era hija de los reyes católicos. Se tuvo que ir fuera de España también en parte porque tenía orígenes judíos, ¿vale? Pero fue un gran pensador de la época, que era amigo de Tomás Moro, también tuvo amistad con Erasmo de Rotterdam en el tiempo que estuvo en Lovaina, ¿vale? Como profesor. Bien, estos personajes estudian lenguas antiguas. Estudian esas lenguas antiguas por lo que os he dicho antes, porque quieren conocer de primera mano la verdad. Como tú conoces realmente la verdad, es yendo a las fuentes. Te buscaban los libros más antiguos que fueran, las copias más antiguas, para aprender ese conocimiento. ¿Vale? Estudian textos de la antigüedad, porque la antigüedad es su espejo en el que se quieren mirar. ¿Vale? Y van creando academias. Se crean academias en esta época en la que se juntaban estos grandes pensadores y debatían sobre temas concretos. ¿Vale? Es la época en la cual se estudiaba a través de la oratoria, de la retórica, ¿vale? En las universidades de la época. El maestro proponía un tema de debate y debatían alumnos, y a veces varios pensadores, ¿vale? Esas academias eran un lugar de intercambio de conocimiento. Luego, aparte de eso, tenían relaciones muy buenas entre ellos, estos pensadores. Tenían su literatura epistolar, sus cartas que se entre ellos sobre determinados temas y demás. Tenían admiración entre ellos y querían aprender unos de otros. Tal vez sea de las épocas de la humanidad con avances más rápidos y con conocimiento con raíces más firmes. Otra época, por ejemplo, si os acordáis del año pasado, sería el helenismo, la época del reinado de Alejandro Magno y la época que sigue ese reinado de Alejandro Magno, una época de grandes propósitos, en la que Alejandro quería construir un mundo nuevo, ¿no? Uniendo Oriente y Grecia. Pues bien, en esta época pasa en parte algo parecido. Ellos quieren tomar lo bueno de la antigüedad y hacer un mundo mejor con lo bueno del cristianismo y lo bueno de ese saber clásico. Ellos siguen siendo muy, ¿vale? Erasmo, por ejemplo, bueno, Erasmo y todos los demás eran muy cristianos. O sea que entendían la religiosidad de otra manera. Para ellos, el querer saber no ofendía a Dios. El querer que la ciencia avanzara no ofendía a Dios. El querer acercarte a la verdad tampoco ofendía a Dios. Este tema, hay una película bastante interesante, que es El nombre de la rosa, más que tiene una trama así policíaca, está basada en una novela de Umberto Eco. No tiene que ver con esta época, es anterior, ¿vale? Está ambientada en una abadía medieval. Pero tiene que ver con esa lucha entre la ciencia, el saber, la verdad y el miedo a que el hombre sepa demasiado. En este caso, en un monasterio. ¿Vale? Bien, ayudó mucho a este avance de los humanistas. La imprenta es inventada en Alemania por Gutenberg a mediados del siglo XV, ¿vale? Y para que veáis una nota más de esa religiosidad de la época, el primer libro que copia, Biblia, ¿vale? Es algo simbólico también, no de esa religiosidad, pero de ese avance técnico y científico de la época. Con esta imprenta ya no se necesitaba, o ya no era tan... A ver, habría una alternativa a que los monjes fueran los únicos que copiaran libros. Lo que sucedía hasta entonces. En los escritorios de los monasterios se hacían copias
y se decoraban, se decoraban, eran absolutas obras de arte, que son los códices, ¿vale? Pues bien, a partir de mediados del siglo XV va a haber una máquina en la cual tú pones planchas de metal con unas letras en relieve en ellas y con tinta y papel vas haciendo impresiones de eso. La imprenta. A mitad del 15 en Alemania, y lo que se hace son copias y copias y copias de libros. Para las planchas de cada página de esos libros se pueden hacer muchísimo. ¿Qué se consigue? Que se multiplica por muchísimo el número de libros disponibles de las obras más demandadas, ¿vale? Por los lectores. Y la cultura ya no va a ser casi exclusiva de la Iglesia, sino que gracias a las universidades medievales que van a ir creciendo y a esta imprenta, ¿vale? La gente va a tener acceso a esas lecturas. Y va a haber cada vez más gente que sepa leer. Todavía un porcentaje muy bajo de la población, pero sí se va a ir ampliando la gente que conozca la lectura, ¿vale? Y como nota curiosa, cuando hablamos de la monarquía autoritaria, os dije que se apoyaban los burócratas en funcionarios que se formaban en las universidades. En la Edad Media y en la Edad Moderna, básicamente en la universidad se estudiaban leyes, se estudiaba teología y se estudiaba medicina. Eran las tres grandes. ¿Vale? Pues bien, bueno, lo que es la teología lo estudiaban los religiosos, por ejemplo, Lutero, que lo veremos en el siguiente punto, lo que era la medicina, los grandes doctores, y el derecho, decían las personas que optaban a trabajar para el Estado haciendo cumplir sus leyes. Eran los funcionarios de la época, ¿vale? Pues bien, esos funcionarios también tienen esa capacidad de tener acceso a estas obras, ¿vale? Que se crean con. Pero bien, resumiendo ya y acabando el punto, ¿cuáles eran los ideales de estos humanistas? Se llaman así porque ponen en valor al ser humano. Pues el primero de ellos, el ser humano es el centro del mundo. Se habla de antropocentrismo. Es la más perfecta creación de Dios. Es capaz de todo, ¿vale? Segunda idea, Dios creó al hombre libre y capaz de entender el mundo que le rodea con la ciencia. A Dios no le ofende que haya avance científico, al revés, es un orgullo para él que el hombre sea capaz de entender el mundo que le rodea. Y le dio al hombre el libre albedrío, poder decidir, ¿vale? Tercera idea, hay que desarrollar un espíritu crítico. No hay que aceptar las cosas porque sí, hay que demostrar que son. Tienes que saber por ti mismo que las cosas son, ¿vale? A través de tu experiencia y el método científico. Lo que tú pienses a priori, tienes que demostrarlo a posteriori, haciendo experimentación, ¿vale? A través del método científico. Tú desarrollas una hipótesis con tu capacidad de pensar sobre cómo es un suceso concreto. Lo llevas a comprobación, lo testas con un experimento y si se demuestra tu hipótesis tienes una teoría. Esto suena de ciencias, seguramente. Pues bien, esta forma de pensar nace con el humanismo en el Renacimiento. Antes hubo otros pensadores que pensaron de esta manera, pero no se atrevían a demostrarlo abiertamente o no era una opinión abiertamente manifiesta, ¿vale? Por ese sometimiento al que estaba la ciencia bajo la teología, ¿vale? Bien, que tenemos el espíritu crítico y el método científico. Además, ellos buscan el modelo en la antigüedad, de esa antigüedad. En la política, por ejemplo, pues los modelos serán, por ejemplo, César, ¿vale? Para los Borgia, por ejemplo, en la Italia de la época, pues Julio César será el modelo a seguir. Para los líderes florentinos, de Medici, por ejemplo. Bien, otra idea. Fe y razón llevarán al hombre a un mundo mejor. Una no niega a la otra. La fe en Cristo y en Dios, junto con la razón y la capacidad de comprender los sucesos que rodean al hombre, harán que éste cambie el mundo y haga de ese lugar un sitio. ¿Vale? Y la última idea, la educación es buena para el hombre. La educación favorece el progreso humano. Cuanta más gente se consiga que tenga esa educación, más sabios, más pensadores tendrá la humanidad y mayores logros se alcanzarán. ¿Vale? Esto es una forma de pensar que arranca ahora y que siglos después, con la Ilustración en el siglo XVIII, pues tendrá una cota aún. ¿Vale?
Bien, si os fijáis, os pongo esta flecha y os pongo aquí que mezcla valores cristianos más la ciencia más ideales clásicos, ¿vale? O sea, la ciencia, el método científico, ¿vale? El espíritu crítico, método científico. Valores cristianos, aunar fe y razón, ¿vale? El pensar que Dios ve al hombre como la más perfecta criatura y que es el centro de su creación y que tiene que comprender el mundo. Y los ideales clásicos, esa puesta en valor de la antigüedad y ese antropocentrismo, ¿vale? Sé que he dicho muchos términos, muchos conceptos. Si tenéis alguna duda, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente esquema en el que ya desarrollaré la reforma protestante, que es como estas ideas se aplican al campo de la religión y provocarán la ruptura de la Iglesia Católica de Roma. Venga, nos vemos.